Yo creo, por comentar algo y por ir metiendo temas distintos, ¿no? Ha comentado una cosa que me ha gustado mucho, que me parece muy importante lo que habéis comentado, ¿no? Los dos, que es el tema de la experiencia del centro, ¿no? Que a veces surgen pues, distintas técnicas para patologías concretas y que los resultados van a depender mucho también de la experiencia del centro, que a lo mejor centros distintos pueden plantear distintas alternativas, pero que eso es muy importante, ¿no? La experiencia de cada equipo para obtener los resultados deseados. Así Sí, sí, a mí perdón. Sí, Eduardo. Lo que me parece que si algo se hace bien hay que hacerlo. Claro. ¿Verdad? Y a veces la experiencia de equipo se centraliza en ciertas técnicas que funcionan bien, pues no quiere decir que no se puede amplificar y buscar alternativas, pero ser consistente es muy importante en este tipo de manejo. Y un ejemplo concreto en mi propio programa es que la gran mayoría de los niños siguen la ruta de Norwood y reservamos el libro para casos muy específicos, como seguramente en Boston ocurre. Pero tenemos sobre todo esta línea porque tenemos una sobrevida muy cercana al 100%, incluyendo la fase interstage entre las cirugías, de forma que, y la manera en que hemos logrado eso ha sido por consistencia. No sé cuál es la opinión del director del libro a este respecto. No, absolutamente estoy de acuerdo. Yo creo que ahora, antiguamente pensábamos de que todo dependía de una sola persona, ¿no? O es el cirujano, o el terapista, o el cardiólogo, intervencionista, que si tenía la persona adecuada todo iba a ir bien. Ahora entendemos que no es así y no debería ser así, que es un equipo. Y el equipo, cada participante del equipo contribuye muchísimo. Obviamente en ciertos centros, debido a la composición del equipo, ganan más experiencias en ciertas técnicas más que otras, pero si en las manos de ellos los resultados son excelentes, entonces eso es lo que deberían seguir haciendo. No significa que hay que experimentar, yo creo que siempre hay que mejorar las cosas, pero si tienen resultados muy buenos en ese centro con esa técnica, yo creo que es algo que para ellos les resuelve el problema y ofrece un beneficio a los niños. No se puede decir que este tipo de maniobra es mejor que la otra, porque estamos hablando de dos equipos diferentes, pero el concepto más importante es el equipo. Y yo creo que eso es lo que estaba hablando Eduardo, de que en la experiencia de ellos, con el conjunto que tienen, ese manejo les ha dado resultados excelentísimos. Y esa ha sido mi experiencia también. La idea de que una sola persona es la clave, yo creo que eso está ya no es tan importante. Aprovechando que hay, bueno, con una de las preguntas que han salido en el chat, ¿no? Que es la madre de Penélope, que es una paciente a la que realizó una operación de válvula aórtica el doctor del Nido, y otra de las preguntas que teníamos también sobre una insuficiencia aórtica reparada parcialmente en un chico de 12 años, preguntan qué opinión tenéis vosotros sobre las válvulas aórticas percutáneas y sobre las biológicas quirúrgicas para insuficiencia aórtica severa, ya reparada previamente de cara pues, al tema de la anticoagulación, etc. No, yo creo que ese es un tema que está en evolución. Teníamos mucho entusiasmo en reparo de válvulas y yo creo que los resultados han sido de que nos ha ganado tiempo, pero no es en muy escasa vez es una solución permanente. En la mayoría de los casos van a requerir reintervención. Ahora, lo que tratamos de lograr es mantener una vida lo más normal posible para los niños, y muchas veces eso indica evitar anticoagulantes, si es posible, ¿no? Ahora, el costo de eso, de esa actitud o de esa filosofía, es reintervención, la necesidad para reintervención.
Del punto de vista solamente de riesgo, yo creo que hemos casi neutralizado el riesgo de la reintervención porque se ha ganado mucha experiencia en las reintervenciones quirúrgicas o reintervenciones por cateterismo. Pero de todas maneras, desde el punto de vista de la familia, significa una segunda intervención. Ahora, ¿cómo estamos pensando ahora del manejo de un niño que nace con una valvulopatía aórtica? Ahora entendemos muy bien de que es un problema desafortunadamente para toda la vida. No es algo que vamos a curar, ¿no? En el sentido de que hacemos una intervención y nunca más va a necesitar ninguna otra. No, la verdad es que en la gran mayoría y casi todos van a requerir más de una intervención. Quizás no necesariamente quirúrgica, pero van a requerir más. Entonces, la idea es cómo podemos planificar, cómo podemos programar la vida de ese niño con la tecnología que tenemos ahora y esperando de que va a seguir mejorando. Porque el ejemplo que dieron de una válvula percutánea, 10 años atrás, para los niños no existía eso. Ahora es algo que se hace con frecuencia. Lo que estamos entendiendo es que los resultados con una válvula biológica percutánea son casi igual a los resultados con una válvula implantada quirúrgica, o sea que no dura mucho tiempo. Dura 6 años, 8 años y después requiere otra intervención. Así que también es una intervención paliativa, mínimamente invasiva, pero es paliativa. Así que lo que hemos llegado a pensar es cómo programamos el manejo de este paciente a través de 30, 40, 50 años, ¿no? Y si empezamos a pensar de esa forma, entonces podemos programar cómo podemos minimizar el número de intervenciones y darle una calidad de vida que sea más cerca a lo normal. Y ese es, yo creo que hasta cierto punto es individual, ¿no? Depende mucho de los detalles de la patología que ellos tienen. Una válvula unicúspida de un neonato con estenosis crítica es muy diferente a una válvula bicúspide en un niño de 15 años que tiene una función bastante buena, ¿no? El problema es completamente diferente, así que tenemos diferentes opciones. Va a depender mucho del paciente. No sé, Eduardo, ¿qué piensas tú? Sí, no, totalmente. Eso es tal vez el aspecto más crítico, es individualizar, ¿no? Pues, a pesar de que hay recomendaciones de la American Heart Association para algunos tipos de intervenciones muy estandarizadas, ¿no? Pero muchas de estas han sido traducidas del mundo adulto hacia el niño, lo cual no es adecuado a veces. Y también considerar que según las variaciones anatómicas y fisiológicas, no se habla solo del reemplazo en sí de la válvula o de intervenciones en la válvula aórtica. Hay algunos niños que son candidatos a intervenciones como el ROS o el ROS-Cono, donde se utiliza la válvula pulmonar para reemplazar la aórtica y por supuesto eso implica que habrá intervenciones necesarias por lo menos en la válvula del lado derecho del corazón, lo cual hoy en día está más avanzado que la intervención de la válvula aórtica en sí por cateterismo en niños pequeños, ¿no? O en niños más pequeños. Y eso es un factor que también puede contar en la decisión terapéutica para un paciente específico. Muy bien. Respecto a la válvula mitral, preguntan también si hay alguna experiencia, ¿no? Hablan en concreto, el caso del que hablan es un niño de 7 años al que a los 2 años y medio se le implantó una prótesis. Sí, plantean si en el futuro se podría plantear cambiar la prótesis mecánica por una biológica o algún tipo de novedad en este sentido. Incluso hablan de la posibilidad de células madre, etcétera, en este tipo de patología. Bueno, si se le ha implantado una válvula de 2 años de edad, esa válvula le va a quedar chica, eventualmente. En la mayoría de los casos se puede esperar hasta que los niños lleguen ya a una edad en que se pueda colocar una válvula quizás de tamaño de adulto, pero probablemente no. Cuando se cambia una válvula, siempre tiene la opción de quiere poner otra válvula mecánica.
o es necesario, o si existe la opción de poner una válvula biológica. Y yo creo que es una decisión individual, ¿no? Y depende mucho de la situación. Yo he tenido pacientes en que son mujeres que han llegado a una edad que quieren tener familia y necesitan válvula y toman la opción de utilizar una válvula biológica sabiendo de que van a necesitar reintervención, pero por lo menos le da un periodo de varios años en que no tienen que tomar anticoagulantes o por lo menos aspirina o menos, pero para esa fase de su vida que es importante. Así que yo creo que es muy individual. Ahora, nueva tecnología, hemos esperado mucho tiempo para el desarrollo de una válvula biológica que venga que se derive de las células madres. Todavía no tenemos nada que ni se acerque a eso, ¿no? Desafortunadamente no hemos logrado superar ese problema. Se sigue haciendo investigación. Yo creo que muchos científicos quieren buscar la solución y quieren encontrar algo, pero por lo menos por ahora, todas las válvulas que hemos visto, que se derivan o utilizan el concepto de las células madres, no han funcionado. Así que quizás en un futuro, pero por lo menos en los próximos 5 o 10 años yo creo que no vamos a tener. Las válvulas biológicas que tenemos ahora son las mismas que tuvimos 20 años atrás. Ese proceso no ha mejorado mucho. Así que duran un periodo, pero no es muy largo. No estamos hablando de, en general, con una válvula se deterioran dentro de 6, 8, quizás 10 años, pero va a requerir reintervención. Ahora, en el presente, muchas veces esa intervención se puede hacer en algunos casos por cateterismo. O sea, colocar válvula en válvula se ha hecho en varios centros, pero es una válvula biológica dentro de una válvula antigua biológica. Así que gana tiempo, pero no es una solución a largo plazo, desafortunadamente. Muy bien, Eduardo, si quieres comentar algo, y eso sí, un poco más como solución paliativa, ¿no? Para ganar tiempo y esperar a una solución más definitiva. Yo, si tuviera alguna solución, seguro ya me hubiera dado el premio Nobel. Yo creo que te daría más que el premio Nobel, porque salvaría a tantos niños. Ese es algo. Sí, hay esperanza. Sí, así. Bueno, el potencial de la válvula con célula madre tiene dos beneficios. Uno es la regeneración de la misma válvula, que se pueda reparar ella misma, y el otro potencial es el crecimiento, pero sí, todavía se está en fases in vitro y in vivo en animales, porque estamos muy lejos de la fase de translación hacia el paciente humano. Lo nuevo que se está investigando, y yo creo que vamos a verlo dentro de corto tiempo, es la válvula sintética. Hay ahora válvulas que están llegando a la parte clínica, más que nada en adultos, que son válvulas sintéticas. En ese sentido no se deterioran tan rápido como una válvula biológica, una válvula porcina o bovina. Por lo menos se tiene esa esperanza. Y eso se está experimentando. Ahora yo creo que dentro de poco se va a empezar a implantar ese tipo de válvula en humanos y vamos a ver los resultados. Yo tengo gran esperanza de que eso va a ser una buena solución. Hasta hay diseños en que se puede tener una válvula expandible, o sea, que se pueda expandir con el crecimiento del niño. Yo creo que eso ya es casi una realidad. Así que hay esperanza, más que nada para el lado derecho, porque los materiales sintéticos que tenemos ahora están diseñados para presiones bajas, ¿no? Pero hay válvulas que van a entrar en la clínica para adultos, sintéticas, que son para el lado izquierdo. Así que eso es algo que yo creo que ya está casi por llegar y yo creo que va a tener impacto. Muy bien. Y es un poco más para Eduardo, porque a propósito de esta pregunta hacían un comentario también sobre los
la posibilidad de anticoagulación evitando pues, los dicumarínicos, ¿no? No sé qué experiencia tenéis vosotros con los nuevos anticoagulantes orales. Es un bueno, en nuestro caso, no estoy hablando de lo que está publicado, que sigue siendo un poco anecdótico, si puedo decirlo, en términos de aporte de evidencia. Seguimos prefiriendo la anticoagulación tradicional, pero eso puede ser también por un estado de espíritu, de actitud, ¿no? Pero hemos optado por seguir utilizando la warfarina esencialmente en estos niños, con válvulas de posición mitral. Anticoagulantes como la Bival, Rubina, se han utilizado en algunos casos en nuestras manos, pero es muy esporádico, no es una práctica estándar. No sé en Boston qué estarán haciendo. Yo creo que igual, tenemos la misma filosofía. Muy bien. Vamos a, por ir cambiando de temas, ir comentando cosas distintas. Me preguntan si una coartación de aorta puede recoartarse a medida que el niño va creciendo. Sí, obviamente sí, pero en la mayoría de los casos no requieren intervención quirúrgica. Eso se resuelve en laboratorio de hemodinamia, en la gran mayoría de los casos. Pero sí, es un riesgo. Así que yo creo que en todos los centros se maneja así. Así es. Sí. Depende mucho de la edad de la reparación, depende del tipo de cortación, depende del tipo de técnica quirúrgica, pero en términos generales, los reportes de incidencia pueden ser tan altos de recuartación como 40-50% en algunos centros. No, eso hay que tenerlo en consideración. La buena noticia es que se resuelve en la mayoría de los casos por intervención sin cirugía. Claro, sí, ahí hay que juntar, ¿no? Un poco la recuartación precoz y luego la que ocurre más veces a largo plazo. Y un poco lo que transmito a veces a los papás cuando informamos es que en general la coartación neonatal, ¿no? Del lactante es un acto, pues un proceso quirúrgico, mientras que la recoartación en principio se soluciona habitualmente en sala de hemodinámica, ¿no? Como comentáis. Muy bien. Me ha llamado la atención que hay varias preguntas sobre miocardiopatía no compactada. Bueno, pues uno de los casos, por ejemplo, comentan que están en tratamiento con ramipril y con bisoprolol, con vistas un poco a intentar, bueno, para tratar, diría más, ¿no? La dilatación de la aorta. Y que se le había planteado, Eduardo, un cambio a sacubitril valsartán, teniendo en cuenta que, bueno, pues eso, que es un paciente joven y planteaba a ver qué opinión teníais. No especifica la edad, pero sí el valsartán o el Entresto, que es la marca comercial, tiene ventajas potenciales, no solo con respecto a la limitación de la dilatación de la raíz aórtica, que en este niño tiene 41 milímetros, sino también la remodelación miocárdica. Y en términos generales es muy bien tolerado. Nosotros lo utilizamos en niños inclusivamente de menos de 2 años de edad, que tienen insuficiencia cardíaca crónica. Según la definición de esa edad, crónico es muy subjetivo, ¿verdad? Cardiomiopatías, etcétera. Generalmente lo iniciamos en un medio intrahospitalar conforme aumentamos la dosis, pero ya después la incidencia de complicaciones es muy baja. En la pregunta se incluye el comentario sobre hipocalemia. Este tipo de medicamentos pueden inducir más bien hipercalemia, hiponatremia, es decir, que se les baja el sodio, pero en términos generales con respecto a la hipercalemia, o sea, el potasio elevado, como la mayoría de estos niños también toman medicamentos que eliminan potasio, particularmente por el riñón, tiene tendencia a equilibrarse este efecto, pero sí hay que ponerle atención a la función renal. De hecho, en contextos en que haya
insuficiencia renal está contraindicado utilizar este medicamento. No sé si estoy contestando la pregunta, pero en términos generales, sí, la edad no sería una limitación en nuestras manos en todo caso. Muy bien. Y Pedro, en otra de las preguntas, plantean, ¿no?, si hay alternativas quirúrgicas en el miocardio no compactado para evitar, realmente lo plantean para evitar el trasplante cardíaco. Uh-huh. Bueno, hemos descubierto de que hay dos formas de miocardio no compactado. Una forma que sigue un proceso de dilatación del ventrículo con una disfunción global. Ese grupo de pacientes yo creo que no tiene otra opción quirúrgica, en el sentido de que no hay nada que se pueda hacer para mejorar si hay insuficiencia de válvula, cosas así que acelera el proceso de dilatación, claro, se puede intervenir, pero fuera de eso no tenemos otra fuera del trasplante. Pero existe un subgrupo, digamos, en el cual el problema con el miocardio no compactado es una falta de función diastólica, o sea, en que existe un ventrículo que no está dilatado, al contrario, muchas veces está un poco pequeño, con una presión diastólica muy elevada y con síntomas de hipertensión pulmonar, secundario a la disfunción diastólica del ventrículo. Esos son raros, esos casos, y en ese caso hemos intervenido quitándole ese miocardio del endocardio, o sea, resecándolo de forma quirúrgica, y tenemos una experiencia que es pequeña, no son muchos casos, no más de una docena, en los cuales hemos logrado bajar la presión diastólica, la presión de la aurícula izquierda, y mejorar la hipertensión pulmonar, por lo menos de forma transitoria. No tenemos seguimiento a largo plazo en ese grupo, pero son de varias edades. Tenemos niños, al más mayor que hemos operado es casi adulto, de 18 años, en el cual presentó con una hipertensión pulmonar severa, pero era secundario a este problema y tuvo un muy buen resultado. Seguimos, bueno, lo tenemos en seguimiento porque la duda que tenemos si ese tejido, ese material va a volver, va a regresar y vamos a enfrentar el mismo problema. Pero lo bueno que por lo menos le bajó la presión pulmonar, que por lo menos le da la opción de considerar un trasplante, porque antes de eso no era candidato para el trasplante cardíaco, por lo menos. Así que eso le cambió por la perspectiva, por lo menos. Sí, y preguntan también en este sentido sobre, no sé, avances en el tratamiento, posibilidades del tratamiento e incluso sobre el manejo o indicaciones de la genética, ¿no?, de este tipo de miocardiopatías. Incluso plantean la posibilidad de si pudiera estar indicado repetir con una cierta periodicidad estos estudios. Uh-huh. De que yo sepa, intervenciones genéticas no sé. Yo creo que Eduardo está en un centro que saben mucho más sobre hipertensión pulmonar y yo creo que están más al día que nosotros, pero no sé, Eduardo. A mi conocimiento, no en este caso en particular, no estoy viendo nada, digamos, pragmático para utilización clínica. Y lo que menciona el doctor Lenido sería equivalente casi a una restricción de fibroblastosis, ¿no? Endomiocárdica, que sí, pues, si pensamos en otras patologías como interesante, no que tenga que ver necesariamente con el no compactado, pero hay formas africanas de fibroblastosis endomiocárdica que benefician enormemente de ese tipo de restricciones. El doctor Mac Yacoub tiene una gran experiencia acumulada. Tuve la suerte de trabajar con él en África durante un tiempo y es muy impresionante, ¿no?, el resultado quirúrgico de esas restricciones. Pero no, en términos de terapia génica, que yo sepa, no hay nada concreto en este momento. Nada. Y piensas, yo creo que lo de la genética iba un poco orientado así, sería aconsejable repetir estudios genéticos, ¿no? No tanto a la terapia, sino al diagnóstico. Entiendo que se podría plantear en el sentido de que
cada día es en concreto es una enfermedad con la que cada día aprendemos algo, ¿no? O que pueda haber, pues novedades diagnósticas, pero no sé si pensáis algo en ese sentido. No, pero sí le aseguro que apenas vuelva voy a consultar nuestro genetista, cardiovascular, que sí tiene un gran interés en eso y trabaja muy de cerca. De hecho, es parte del equipo con el equipo de insuficiencia cardíaca que hace investigación en el dominio. Y encantado de proporcionar los datos que se me ofrezcan en esa discusión. Y se los puedo enviar sin ninguna promesa de que haya algo concreto de nuevo. Muy bien. Nada, vamos a seguir cambiando por ir tocando distintas patologías, ¿no? En el caso de las insuficiencias mitrales, perdonad, ¿cuándo se establece la indicación quirúrgica y si sería más bien reparación valvular o sustitución por prótesis? Bueno, eso depende mucho de la patología. Por ejemplo, en insuficiencia de la válvula mitral, yo diría en un gran porcentaje de los casos se puede reparar esa válvula, especialmente la causa más común, que es en un paciente con un canal atrioventricular común, en la cual se ha reparado esa válvula como parte de la primera intervención, recurrencia de insuficiencia mitral. Yo creo que en la gran mayoría de esos casos se puede intervenir de forma quirúrgica, reparando la válvula. Y en general los resultados han sido bastante favorables. No en todos los casos se puede reparar, pero muchos de ellos es algo factible. Casos más raros como insuficiencia congénita, también en la mayoría de los casos se puede reparar. Requiere unas técnicas bastante complejas que están adaptadas de adultos, como cuerdas artificiales, anillos artificiales para reducir el diámetro de la válvula. Pero en general se ha logrado evitar reemplazo en la mayoría de los niños pequeños. Estenosis, o sea, obstrucción en la válvula mitral, es un problema mucho más complicado se puede mejorar. Muchas veces se puede afinar los velos y abrir las cuerdas y de forma más que nada paliativa mejorar la válvula para ganar tiempo, más que nada, y evitar reemplazo de una válvula, colocar una prótesis en un niño pequeño. Pero en la mayoría de los casos es algo que va a requerir intervención, quizás cuando esté más grande, pero van a necesitar reemplazo. Y en la patología mixta, en que se ve insuficiencia y estenosis junta, eso para nosotros ha sido el desafío más grande. Los resultados en general han sido peores en ese grupo. Porque las opciones que tenemos para mejorar eso, o sea, agregarle tejido a los velos, afinarlos, son intervenciones que duran por un periodo, pero no a largo plazo. Así que en ese caso consideramos reemplazo de válvula si los resultados no son adecuados. Lo que estamos tratando de evitar es no solamente daño al ventrículo izquierdo debido al trabajo extra, pero la hipertensión pulmonar, que muchas veces es la consecuencia de una estenosis mitral que tiene consecuencias para los niños a largo plazo. Así que ese es el desafío que tenemos. Muy bien. Vamos a cambiar otra vez de aspectos y plantean, por ejemplo, por qué no es fácil detectar las cardiopatías congénitas rápidamente cuando nace el bebé, ¿no? Y hacen también una referencia un poco hacia el diagnóstico prenatal, ¿no? Porque no se vio en concreto en los controles médicos mensuales, que entiendo que se refieren a los prenatales. Hay mucho, depende de los medios, ¿no? Pero en general el seguimiento fetal es hecho por perinatólogos
que no necesariamente están formados de forma muy específica en el corazón. El corazón es un órgano dinámico que además evoluciona durante la vida fetal. Los hallazgos pueden cambiar, pueden ser muy sutiles en un momento dado y semanas después se han transformado en algo mucho más serio. De forma que si quisiéramos tener más garantía de diagnóstico antenatal, sería ideal que pues cardiólogos pediatras formados en fetal pudieran estar siguiendo estos fetos, ¿no? Y eso es una limitación práctica muy importante, porque a veces aún en situaciones de ventrículo único hay estructuras en el corazón que pueden simular una pared entre los ventrículos y para la persona que no tiene experiencia no piensa en esas cosas, ¿no? Y después del nacimiento, lo que se ha visto que funciona muy bien, de hecho aquí en Costa Rica lo implementamos, son las pruebas de tamizaje por oximetría que se pueden hacer en maternidades donde no existe un servicio específico dedicado al corazón, ¿no? Y ese tamizaje, que es muy simple y sigue protocolos, puede identificar alertas que llevan a que el niño sea evaluado por un cardiólogo, y algunos serán falsos positivos, y así sea, pero mejor mucho falso positivo que no diagnosticar la cardiopatía. No sé si me estoy explicando, pero estas son medidas que necesitan una intervención ya más compleja a nivel de gobierno, a nivel del Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Aquí sí, por ahondar un poco lo que comentas, aquí en España, digamos que no está institucionalizado desde el punto de vista del cribado universal recogido por el ministerio, ¿no? Pero está muy implementado en la gran mayoría de las maternidades. Se realiza el cribado con pulsiosimetría y permite detectar. Está orientado realmente, como dice el nombre, ¿no? El cribado de cardiopatía congénita crítica a un grupo muy concreto de cardiopatías congénitas, que hay algunas que evidentemente se pueden escapar, ¿no? Y nada, la Sociedad Española de Neonatología sí hizo una recomendación clara, que avalamos también desde la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas con algún comentario que realizamos. Y luego, por mi experiencia personal, además, los cribados positivos, realmente, según mejora el diagnóstico prenatal, es cierto que hay menos pacientes sin diagnosticar, ¿no? Con lo cual, los cribados positivos no vemos muchas cardiopatías congénitas, pero, sin embargo, diría que la gran mayoría de esos pacientes tienen patología neonatal. Es decir, esos cribados positivos muchas veces son hipertensiones pulmonares, infecciones, sepsis, etcétera. Con lo cual, digamos que es una alerta, que es una técnica sencilla, que se puede implementar con relativa facilidad, como digo, en todas las maternidades, y que tiene un rendimiento, pues bueno, yo creo que muy satisfactorio para los profesionales y sobre todo para nuestros niños, ¿no? Así es. Así es. Y respecto al prenatal, bueno, comenta también una mamá, ¿no? Que hasta los 9 meses no se le diagnosticó una cardiopatía. 9 meses entiendo, de haber nacido el bebé, ¿no? No sé ahí si queréis comentar algo, porque también, claro, es muy variable sin saber el tipo de cardiopatía. Sí, hay cardiopatías que pueden ser congénitas que se diagnostican en adultos, ¿no? Porque los síntomas y los signos pueden ser muy sutiles o inexistentes, por lo menos durante un tiempo, porque el feto se adapta a la vida, a la circulación extrauterina, y esa adaptación puede durar semanas, y hasta ese punto eventualmente llegan a aparecer signos o síntomas, y en algunos casos ni siquiera. Siempre habrá algunos casos que podrán escaparse del tamizaje o de las evaluaciones ante o postnatales, ¿verdad? Y particularmente cardiopatías como las comunicaciones intraauriculares, ¿verdad? Que pueden ser vistas en el adulto, que ya se presentan con hipertensión pulmonar eventualmente, algunas formas de enfermedad de Epstein, las posiciones corregidas, etc. Hay varios tipos de situaciones que pueden no ser diagnosticadas en la fase temprana de la vida.
¿verdad? Y que no necesariamente van a dar síntomas durante meses, sino años. Claro. Eso, bueno, lo que comentamos, ¿no? Es muy variable en función del tipo de cardiopatía. Es cierto que es raro que una cardiopatía compleja pueda permanecer 9 meses sin diagnosticar, pero bueno, otro tipo de cardiopatías como la comunicación interauricular que comenta Eduardo sí es más frecuente. Y respecto al prenatal, que yo sí que hago algo sí que hago diagnóstico prenatal, ¿no? Es muy variable. Hay cardiopatías que se diagnostican con mucha dificultad, como la coartación de aorta, por ejemplo, y hay otras cardiopatías que, digamos, la tasa de detección precoz pues es muy alta. Hay un trabajo que revisa un poco todo el diagnóstico prenatal en los Estados Unidos y es muy variable, por ejemplo, de unos estados a otros y muy variable en función de las cardiopatías, ¿no? Hay cardiopatías que realmente, pues no sé, como una transposición de grandes arterias que se diagnostica poco y hay cardiopatías, pues como el ventrículo, distintas variantes, ¿no? De ventrículo único que se diagnostican con más facilidad. Y es muy variable incluso en los grandes centros. Aquí hay una serie también publicada del equipo del 12 de octubre, de Alberto Galindo y demás, y la tasa global estaba más o menos en un 60 y tantos %, o sea que en centros con experiencia y con tecnología y con un equipo perfectamente entrenado, pues se alcanza más o menos 2/3 del diagnóstico en las cardiopatías, con lo cual, pues bueno, a veces entra dentro de lo que puede ocurrir, ¿no? Que el diagnóstico a veces no sea el más adecuado. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué os podría comentar? Sobre las complicaciones de un drenaje venoso anómalo pulmonar total operado al mes de vida. Comentan de un niño que tiene ya 6 años, que ha ido bien, pero les preocupa realmente un poco el pronóstico a largo plazo, ¿no? Qué complicaciones pueden surgir y luego en concreto, pues ellos comentan que viven en una zona alejada de un hospital, con lo cual si el niño tiene alguna complicación, pues digamos que el acceso al hospital más cercano no es sencillo. Bueno, con retorno anómalo, en general, si van a tener complicaciones, la complicación más común es que se desarrolle una cicatriz o estenosis en la conexión entre el retorno venoso y la aurícula izquierda. En general, esa complicación se ve dentro de corto tiempo después de la intervención quirúrgica, o sea, dentro de las pocas semanas, a veces pocos meses. En primer lugar, no es común, pero cuando ocurre, en la gran mayoría de los casos lo vemos dentro de los primeros pocos meses. Si el niño ya tiene 6 años y no ha tenido complicaciones, las chances de que va a tener algo yo creo que son escasísimas, ¿no? Yo creo que está muy bien, y si la conexión ha crecido con el niño, entonces no creo que va a causar problemas. Mucho depende del estado de la conexión ahora, y eso se puede, en mayoría de los casos, se puede ver muy bien con ecocardiografía. Y lo que buscan es si el flujo a través de esa conexión se acelera, y en ese caso les indica si hay algún problema. Pero si el retorno está con una velocidad normal y la conexión es amplia, no creo que va a tener problemas. Eduardo. Y eso depende mucho del tipo de retorno. Hay retornos que tienen más riesgos que otros, los llamados retornos mixtos, que de todas maneras llevarían un seguimiento muy cercano, porque ya uno sabe que puede dar más problemas. Pero todo para darles esperanza y confianza a la familia que vive remotamente es que también, si hubiera alguna complicación del orden que el doctor de Nido describe, no sería nada agudo. Sería algo que se va instaurando paulatinamente, de forma que no habría una situación de emergencia potencial en términos generales, ¿no? Sino que uno se iría dando cuenta en los seguimientos en consulta, para que no se preocupen por eso, ¿no?
Muy bien, plantean en el chat también una pregunta sobre la válvula aórtica bicúspide, ¿no? Preguntan por un niño en concreto con una estenosis aórtica leve moderada, con insuficiencia ligera, sobre un poco las alternativas a, bueno, cuál podría ser la evolución esperada y las alternativas quirúrgicas. Bueno, una válvula bicúspide en un niño de más de 10 años. ¿Perdón? Año y medio ahora. O año y medio, ya. Si es bicúspida, en general, esas válvulas duran por mucho tiempo. Es muy probable que eventualmente va a requerir alguna intervención. Las válvulas que nos dan más problemas es en que los velos están bastante engruesados y hay más de una de las comisuras está cerrada. Esas nos dan más problemas. En la mayoría de los casos, si la estenosis empieza a incrementar, el tratamiento más común es, yo creo, que valvuloplastia por balón, o sea, una intervención en el laboratorio de hemodinamia en un centro que tenga experiencia con eso, porque es una intervención un poco delicada, porque se puede causar daño a esa válvula y aumentar el nivel de insuficiencia y agregar al problema. Pero si es una estenosis relativamente leve a moderada, en general seguimos observando. En la mayoría de los casos, los niños, si van a requerir intervención, se puede reparar esa válvula, o sea, una valvuloplastía, para abrirla de forma quirúrgica, afinar los velos y se puede ganar mucho tiempo. Es algo que eventualmente, algo como que hablamos antes, que siempre tratamos de pensar el manejo de un paciente con esa válvula a través de varias décadas. En general va a requerir alguna intervención, pero si esa intervención se puede postergar hasta que estén más grandes, hay mejores opciones. Una de ellas sería la intervención de Ross, de que Eduardo estuvo hablando, en la cual se utiliza la válvula pulmonar autóloga, se coloca en posición aórtica. Claro, se tiene que reemplazar el lado derecho, pero tenemos mejores alternativas mínimamente invasivas para manejar ese problema. Pero ya los niños más grandes, en los cuales podemos poner un injerto o alguna conexión al lado derecho que ya es casi de adulto o de adulto. Así que en general, si es edad año y medio y tiene estenosis leve a moderada, yo creo que seguimiento nada más. Es probable que va a necesitar alguna intervención en los próximos 5 años, pero en la mayoría de los casos eso va a ser por el laboratorio de hemodinamia. Muy bien. Eduardo, ¿quieres comentar algo? ¿Seguimos? No, solo comentar, eso es interesante, que en la población de adultos ya mayores, ¿verdad?, que necesitan operaciones de la válvula aórtica por degeneración, calcificación, hay un porcentaje importante de bicúspides, es decir, que individuos que vivieron 70 años con una bicúspide ni lo sabían. De forma que probablemente muchos de nosotros andamos por ahí con una válvula bicúspide y no lo sabemos. No estoy hablando en este caso particular, pero la bicuspidia no es tan infrecuente, ¿no? Muy bien. Por seguir, por ejemplo, con la válvula, preguntan también por la estenosis valvular pulmonar, si la tendencia habitual es aumentar o disminuir y un poco alternativas, ¿no? En el caso de la estenosis, valvuloplastia frente a cirugía y en concreto preguntan por el caso del síndrome de Noonan. Sí, bueno, en general, estenosis pulmonar es una patología que se trata en el laboratorio de hemodinamia en la gran mayoría de los casos. La excepción es el síndrome de Noonan. Y eso se debe a que hay un engruesamiento de los velos que es difícil y es bastante tejido, bastante elástico, que es difícil lograr un resultado favorable solamente por dilatación por balón. De todas maneras, por lo menos en nuestros centros siempre intentamos eso primero, porque muchas veces se puede ganar tiempo con una dilatación, aunque no se resuelva el problema.
muchas veces puede disminuir el gradiente y en ese caso ganar algo de tiempo. Si van a requerir intervención, hay dos cosas que tienen que considerar. Una es si es solamente el problema de la válvula, un problema aislado de válvula, o existe hipertrofia del ventrículo derecho o otra obstrucción muscular que muchas veces requiere ya una ampliación mucho más grande. Reemplazo de válvula, obviamente se puede hacer, pero igual como habíamos hablado, depende mucho de la edad del niño, de qué tipo de prótesis preferimos usar y cuánto tiempo nos va a durar. Lo que estamos utilizando con más frecuencia ahora, por lo menos en nuestro centro, es el lomoinjerto pulmonar en esos casos. O sea, utilizando la verdadera válvula pulmonar de un donante y como reemplazo como un conducto. Y nos ha dado, esto está basado en la experiencia de Ross, y nos ha dado unos resultados bastante buenos a largo plazo. Así que favorecemos esa alternativa ahora, por lo menos en nuestro centro. Muy bien. Doctor El Nido, ahí comentar, preguntan en concreto por la bioimpresión 3D. En ese sentido, si ve factible que se pueda llegar a aplicar a la clínica, ¿no?, para la impresión de prótesis personalizadas. De que yo sepa, todavía no existen, o sea, se puede crear modelos de la patología de un paciente que son específicos para ese paciente. Y en general se utilizan eso más que nada para planificar la intervención, o sea, en quirófano o en laboratorio de hemodinamia. Crear una prótesis con esa tecnología todavía no tenemos eso. Más que nada por el material que se utiliza para crear esos modelos. Por ahora se usan unos materiales sintéticos que no son implantables dentro del cuerpo. No están aprobados para implante humano. Ahora, puede existir, y si encontramos un material sintético que se pueda utilizar con esa tecnología y sea implantable, yo creo que hay centros que están trabajando en eso, pero es experimental todavía. Pero la parte más complicada no es tanto la forma de la válvula, sino que son los velos. Los velos son unas membranas muy finitas que tienen que ser muy flexibles, y hay muy pocos materiales que pueden funcionar como un velo de válvula que duren bastante tiempo. Por eso utilizamos en la gran mayoría de los casos, si no es una válvula mecánica, utilizamos tejido de animal, o sea, bovino o de puerco. Pero ahí, como hemos hablado, se está desarrollando válvulas sintéticas con materiales que pueden funcionar, por lo menos en la pulmonar. En la aórtica todavía es experimental, pero yo creo que eso viene. Pero no están derivados así con la tecnología de crearlos por printing, ¿no? Eduardo, si vosotros tenéis alguna experiencia o... Estoy dando un 100% sobre 100 al doctor Del Nido, no tengo nada que agregar. Sí, no tendría nada yo que decir más allá de lo que ha dicho el doctor Del Nido. Muy bien. Perdonad, nos preguntan también en concreto por la CIA Ostium Primum. Hay dos preguntas, una hablan de realmente hasta qué edad se podría esperar para operar, y la otra lo que plantean es si solo hay una alternativa quirúrgica con extracorpórea o se podría plantear alguna alternativa, ¿no? Y entre ellos, pues bueno, plantean distintas opciones que ya hemos hablado antes de las células madre para válvula, cirugía robótica o alguna otra alternativa. No, la complicación con un CIA Ostium Primum es que el defecto queda al lado de las válvulas atrioventriculares.
Entonces, implantar una prótesis no es posible en el sentido de que va a correr riesgo de limitar la función de esas válvulas. Así que por esa razón no tenemos prótesis, por lo menos percutáneas. Yo creo que en la pregunta quieren saber qué se hace con la válvula. O sea, la gran mayoría de los pacientes con defecto de ostium primum también tienen un defecto en las válvulas atrioventriculares, la izquierda y la derecha, la mitral y la tricúspide. El reparo de esa válvula yo creo que es parte de la corrección. O sea, no solamente cerrar la comunicación, pero yo creo que en la mayoría de los casos se debería cerrar esa cleft que le llamamos. Y la razón es porque muchas veces los niños desarrollan a través de los años, desarrollan insuficiencia y justamente en esa zona. Ahora, la excepción es cuando hay otros defectos adicionales en los cuales los músculos papilares de la válvula están muy pegados, muy cerca. En ese caso no se puede cerrar el cleft porque puede causar estenosis. Son muy raros esos casos y en general eso sí es algo que se puede detectar en el ecocardiograma preoperatorio y se puede planificar bien. Muy bien. Preguntan también por un caso de una comunicación interventricular intervenida, en el que, bueno, hace dos preguntas, ¿no? Hubo un bloqueo AV completo en el posoperatorio que sí que precisó la implantación de un marcapasos definitivo y que al parecer el ritmo el bloqueo completo es intermitente y debe haber un escape también en la válvula. Entonces, bueno, pues el cirujano había planteado la opción de que el bloqueo fuera consecuencia del acto quirúrgico, ¿no? Bueno, dice exactamente de haber dado un punto, ¿no? Y preguntan si a vuestro criterio pues sería realmente así o podría haber alguna otra alternativa. ¿Y qué vida se hace con el marcapasos? Bueno, la posición de CV más común es la que llamamos perimembranosa, que es el término que utilizamos nosotros, en la cual el tejido de conducción pasa por un borde, ¿no? Y siempre hay un riesgo de daño a ese tejido. Ahora es microscópico, no es algo que se pueda ver de forma directa. Ahora hay técnicas para analizarlo, para verlo, pero son nuevas, son experimentales. Nosotros utilizamos un sistema para detectarlo en quirófano, pero igual es un riesgo para cada vez que se cierra un CIV en esa posición. El riesgo es bajo, en la mayoría de los casos estamos hablando de menos de 2%, menos de 1%, pero cuando ocurre, la única alternativa es un marcapaso. Aunque tenga un ritmo de escape, el riesgo para los niños a largo plazo sin tener un marcapaso, por lo menos como backup, o sea, en caso de que el pulso le baje mucho, es importante, porque el riesgo es altísimo si no se implanta. Aunque no lo use o lo use muy escasamente, igual es necesario implantarlo. El marcapaso ahora, los marcapasos son muy sofisticados, en el sentido de que la electrónica puede detectar el pulso que el niño quiere, o sea, analizando el marcapaso nativo, o sea, con un sensor en el marcapaso nativo, y sabe cuando el niño quiere un pulso más alto y cuando quiere un pulso más bajo y lo sigue, ¿no? O sea, estimula el ventrículo siguiendo ese pulso. Así que hasta cierto punto es mucho más fisiológico de los antiguos. Ahora eso es parte de la tecnología que tenemos y como les dije, son muy, muy sofisticados y funcionan bien. Las baterías también duran mucho tiempo, mínimo de 5, 7, a veces 10 años. Y en general los niños pueden tener una vida bastante normal. Jugar deportes, nosotros no lo limitamos, o sea, pueden jugar deportes, pueden hacer de todo, porque esas prótesis están protegidas, muchas veces las colocamos en posiciones
en que están protegidas por las costillas o otra parte del cuerpo. Lo que es algo bastante común es tener problemas cuando los niños crezcan, porque muchas veces los electrodos que utilizamos en niños están en la posición por fuera del corazón, o sea, epicárdica. En adultos se pone entre las venas y funciona mejor. Pero en un niño pequeño colocar esos cables por las venas pequeñas no es factible. Pero cuando ya llegan a un tamaño de adulto, yo creo que esa es en general es la opción preferida, colocar el marcapaso de la forma como se coloca en un adulto, transvenosa. Muy bien. Eduardo, preguntan en el chat, plantean el caso de un paciente de 1,5 años con una hipoplasia ventrículo derecho que está esperando la cirugía de Fontan. Y plantean qué tratamientos se podrían, bueno, pues realizar en el niño para intentar evitar las complicaciones a largo plazo. Prevención en realidad no estoy viendo nada específico. Por supuesto depende mucho de la variante de hipoplasia del corazón derecho que tiene y de elementos pues, fisiológicos de ese niño, pero en términos generales, más allá de un seguimiento meticuloso con los especialistas, en lo que se refiere a hacer una ¿cómo se dice? Inversión o investimiento, se dice más bien, ¿no? Para la cirugía de Fontan no estoy viendo nada específico. No sé si al doctor Elidio se le ocurre algo. No, como dijo Eduardo, depende mucho de la variante. Hay variantes en el cual el problema es que existe un ventrículo, pero tiene mucho músculo por dentro, en el cual se puede quitar esos músculos, esas trabeculaciones que le llamamos, y casi excavar una cámara. Y aunque no crezca, muchas veces hemos utilizado esa cámara en un reparo que le llamamos 1,5, en el sentido de que le dejamos con la conexión Glenn, pero dejamos ese ventrículo derecho, aunque sea hipoplásico, manejando el retorno venoso de la cava inferior. Esa maniobra yo creo que se utiliza en muchos centros, en los casos en que ese ventrículo ha crecido un poco, pero no es adecuado para tomar todo el retorno venoso corporal. También se ha utilizado técnicas para hacer crecer esos ventrículos, pero en general depende mucho de cómo empieza. Si empieza en un ventrículo muy, muy pequeño, sin las partes apropiadas, es mucho más difícil y probablemente va a requerir el Fontan. Pero la otra opción sería, si es intermedio, digamos, en ese caso, en reparo 1,5 que le llamamos, yo creo que es muy buena opción, porque se mantiene la presión de la cava inferior más baja que un Fontan. Muy bien. Plantean algunos casos por aquí con las preguntas y, bueno, pues hay algunos, no sé si podréis decir algo. Hay un paciente de Ecuador que a los 7 meses se le hizo una fístula de Blalock Taussig y que ahora tiene 6 años y que le han planteado que es inoperable. No sé si con estos datos se puede aportar algo, porque claro, entiendo que falta información, no sabemos la presión pulmonar, si será un Eisenmenger, el tipo de cardiopatía, no sé. Sí, yo creo que es muy importante los detalles, porque hay varias razones porque pueda ser inoperable y muchas veces hay intervenciones experimentales que se pueden intentar, pero los detalles son importantísimos, ¿no? Se tiene que saber mucho más información sobre la patología. Muy bien. Hay otro de los casos, que es un paciente intervenido en
de una transposición de grandes arterias con una anomalía coronaria y entiendo que una estenosis pulmonar compleja que ha precisado ya 3 cirugías intentando ampliar el tracto de salida, intentando ampliar el tracto de salida del ventrículo derecho, pero que ha sido complicado, sí que ha necesitado una angioplastia de la pulmonar derecha y al final se puso un conducto de Coretés de 16 milímetros entre ventrículo derecho y arteria pulmonar. En la última, bueno, se le ha hecho resonancia, cateterismo y parece que el tubo está calcificado y se le ha planteado reintervención para reemplazar el tubo, planteando que además un poco a largo plazo pues es la alternativa que puede necesitar de forma periódica y plantean si podría haber alguna alternativa. Supongo que ha sido un tubo no valvulado, porque el tubo de Gore-Tex casi todos no tienen válvula. Es muy raro que se calcifique el Gore-Tex. En general, el material sintético que se calcifica es el Dacron, que se utiliza como conexión. Pero si está ya calcificado, a veces se puede ganar tiempo colocándole una válvula por cateterismo, estoy pensando en la válvula de Melody, que muchas veces puede ganar tiempo, unos años. Si el tubo es un poquito más grande, se puede colocar la otra alternativa es la válvula percutánea que utilizan para la válvula aórtica en adultos. También hay gran experiencia poniéndola en el lado derecho, también ganando tiempo para dejar que siga creciendo el niño hasta que llegue a un tamaño adulto. Quizás se pueda poner una conexión más definitiva. Mucho depende también, especialmente en transposición, de la posición de las arterias coronarias, o sea, las arterias que le dan flujo al ventrículo, al corazón. Porque esas muchas veces determinan dónde se puede colocar ese conducto. Siempre uno quiere evitar daño a esas coronarias porque si se ocluyen esa parte del músculo ventricular, se puede dañar de forma irreversible. Así que es un problema bastante complicado. Así que los detalles de la posición coronaria, dónde se puede colocar el conducto y especialmente si hay espacio para colocar un conducto amplio, ese siempre es el desafío para los cirujanos, es eso, porque en transposición las coronarias no están en posición normal, digamos. Y de hecho ese desafío se puede reproducir para los intervencionalistas también, ¿verdad? Porque al poner una Melody puede uno comprimir también una arteria coronaria, eso hay que poner atención a ese detalle. Eduardo, preguntan que las insuficiencias valvulares leves o moderadas, si mejoran con el deporte o por el contrario el deporte puede empeorarlas. En concreto el caso es una CIA ostium primum con una, entiendo, insuficiencia mitral que actualmente tiene 11 años y pregunta por la repercusión del deporte en este tipo de lesiones valvulares. Yo sepa, no hay una repercusión directa, pero sí puedo decir que mantenerse en buena salud tiene que ver con practicar deporte, de forma que no puedo aconsejar contra practicarlo. Y si es una insuficiencia leve con un ventrículo que está bien adaptado, no está dilatado, en ausencia de otras anomalías, dilatación de la aurícula, arritmias, etcétera, ¿verdad? Esto se permitiría que practicara el deporte pues, de forma prácticamente normal. Pero aparte del beneficio general del deporte en la salud, el deporte teóricamente no va a mejorar la insuficiencia en sí, ¿no? De hecho, un deportista de alto nivel puede hasta cierto punto desarrollar hipertrofias del ventrículo que se pone muy espeso el ventrículo izquierdo, lo cual puede ser contraproducente, pero estamos hablando ya de alto nivel de competencia, ¿no? Así que bueno, yo diría que para adelante con el deporte, pero sin asumir que eso va a mejorar la insuficiencia o la anomalía. Sí, comentaba antes Pedro también, ¿verdad? Que en general recomendáis siempre que se pueda
no restringir el deporte. Claro, estamos de acuerdo. Yo creo que es importante mantener actividad normal. La única excepción quizás un deporte muy competitivo, en que obligan a los niños a hacer demasiado y seguir aunque estén ya a su límite. En ese caso ya eso no es bueno. Pero un deporte normal en que los niños juegan con sus amigos, nosotros no, igual como dice Eduardo, no los limitamos en ninguna forma. Muy bien. Y preguntan por la posibilidad de trasplante de corazón artificial, si realmente es ciencia ficción o podría plantearse en algún momento algo en este sentido. No, existe el corazón artificial total que le llaman, en el cual se implanta como un reemplazo completo del corazón. Y el intento es para un implante permanente. Los que existen ahora son para adultos, hay 2 tamaños, un adulto grande y un adulto de tamaño mediano, pero no tenemos para niños, pero sí existen para adultos. Ahora hay pocos centros que tienen esa experiencia y con ese tipo de asistencia mecánica. La gran mayoría de las bombas, digamos, que utilizan como asistencia mecánica son para un periodo relativamente corto, en el sentido de que es más que nada como puente hacia trasplante o puente a recuperación, pero algo permanente sí existe. Como le digo, pocos centros tienen experiencia, no sé si ustedes, nosotros no tenemos nada de experiencia con eso, no sé si Eduardo, ustedes tienen, pero los que existen ahora son para adultos. Sí, nosotros consideramos desarrollar un programa dedicado a este corazón artificial en pacientes ya más grandecitos y decidimos no hacerlo porque, bueno, para empezar los candidatos son muy limitados, o sea que la acumulación de experiencia es muy limitada también. Según entiendo por la información que en el momento adquirimos, el corazón artificial total está más dedicado a terapia de destino, es decir, en individuos que no tienen opciones como puente a recuperación o puente a trasplante, que tengan algún tipo de contraindicación. Es decir, que se les permitiría vivir algún tiempo con un corazón artificial y eso sería todo lo que se daría, ¿no? De forma que no tenemos la experiencia para poder aportar más que esto. Muy bien. Preguntan, plantean el caso de un paciente con una cirugía de Ross que con 13 años precisa una reintervención y que si hay alguna alternativa realmente a esta reintervención. Y enlazando con esta y otra pregunta en concreto sobre la mitral, si los riesgos o las complicaciones son los mismos en la primera cirugía que en sucesivas reimplantaciones que pueda haber, reintervenciones. Claro. Bueno, en el ROS depende mucho de cuál es la indicación para la reintervención. Si es por el conducto del lado derecho, yo creo que hay alternativas en el sentido de que se puede utilizar una válvula percutánea para ganar tiempo, pero es solamente para ganar tiempo, no es una solución. Especialmente un niño de 11 años probablemente no tiene un conducto de adulto, así que en ese caso se tiene que reemplazar. No hay otra alternativa, las otras son de corto plazo. Si es un problema con la válvula aórtica, ya eso es más complicado, y en ese caso lo que hemos visto es que se debe más que nada a dilatación de la aorta o de la neoaorta, digamos, que era antiguamente la pulmonar, que la pared de la arteria no tiene suficiente fuerza para aguantar la presión alta, entonces se empieza a dilatar. Eso también requiere intervención, pero en la gran mayoría de los casos se puede conservar la válvula, sencillamente se reemplaza la pared y se mantiene la válvula funcionando dentro de un tubo sintético. Y eso han tenido muy buenos resultados con ese tipo de intervención. Así que en el ROS es un poco más complicado. Afortunadamente, es raro que se vea problema con la neoaorta, con la válvula aórtica. Es más que nada el problema con el lado derecho. Ahora, intervenciones quirúrgicas a la válvula mitral, el riesgo más que nada con la reintervención
son dos cosas. Una es daño al tejido de conducción, o sea, que necesita el riesgo de necesitar un marcapaso después de la segunda o la tercera operación sube y es más alto. En general, con un reemplazo de válvula mitral la primera vez el riesgo es muy bajo de daño al tejido de conducción. En la segunda sigue incrementando, en la tercera sigue incrementando aún más. Así que eso siempre es un problema. El otro tiene que ver con las arterias coronarias que van cerca del anillo de la válvula mitral. Específicamente estoy hablando de la circunfleja, que va muy cerca de ese anillo y hay riesgo de que se dañe esa arteria coronaria como parte de la reintervención. Así que por eso yo creo que es muy importante tener en el periodo, en análisis preoperatoria, definir exactamente dónde va esa arteria. Muchas veces los niños tienen una arteria muy pequeña y no es un riesgo, en otros casos queda muy cerca y es un riesgo muy alto. Así que esas son las consideraciones que tenemos cuando tenemos que reintervenir en un niño en el cual ya tiene una prótesis mitral, ¿no? No es tan sencillo como la primera vez, es más complicado. Muy bien. ¿Qué había visto? Preguntaros a los dos, ¿no? Si tenéis experiencia. Comenta Francisco que han tenido 3 varones nacidos con cardiopatía congénita en el contexto de patología severa del lado izquierdo, ¿no? Con una hipoplasia del lado izquierdo, con una coartación severa, con coartación de aorta, con otro segundo niño que falleció, y el tercero tiene ahora 42 años, es portador de un marcapasos y también precisó cirugía de la coartación de aorta. Digamos que están inquietos, ¿no? Por esta agrupación familiar y esta historia familiar, por ver si podíais comentar algo a este respecto. La recurrencia familiar de las cardiopatías izquierdas, particular, y es un gran espectro, es la mejor identificada. El problema es saber cuáles son los marcadores eventuales que dan algún tipo de garantía que eso va a ocurrir o no. Que yo sepa, eso no está bien caracterizado. Y esto estoy hablando fuera de contexto de síndromes, ¿verdad? Porque ciertos síndromes pueden incluir este tipo de anomalías y eventualmente aumentar los riesgos. Pero en individuos sin ningún componente sindrómico o cromosómico con este tipo de anomalía, sí es bien conocido. Yo lo que podría aportar es que es importante en futuros bebés que haya un seguimiento fetal que permita identificar de forma precoz cualquier anomalía que necesite una intervención bien programada y bien controlada en caso de que ocurra. Muy bien. Pedro, no sé si ibas a... No, estoy de acuerdo. De que yo sepa, no hay forma de analizarlo para ver el riesgo, porque muchas veces no es solamente una causa, o sea, son varias genes que son la causa. Ahora, en la mayoría de los centros hay cardiólogos que tienen experiencia, tienen entrenamiento en genética, y se puede hacer estudios para analizar bien, tener le llaman un genome array, para ver exactamente cuál es el defecto y si ya está ya descrito en la literatura para entender un poquito más. Yo creo que siempre recomendamos de que consulten a un experto en eso. Pero de que yo sepa que se pueda hacer un pronóstico, en algunos casos sí, como dijo Eduardo, en síndromes, pero en la mayoría estamos empezando a entender la causa genética de estos problemas. Muy bien, gracias. Comentan, Pedro, sobre el desgaste de materiales que has comentado antes de las válvulas con el paso de los años, sí también afectarían pues, a los parches que se ponen en una comunicación interauricular o comunicación interventricular. No, en general, afortunadamente, eso no ha sido problema, porque la mayoría de los materiales, si son sintéticos,
muchas veces son porosos, entonces el niño crece su propio tejido por entre medio de ese parche, así que queda cubierto. Hay veces en que debido a la reacción del cuerpo hacia ese material sintético lo calcifican, pero no, en general no lleva consecuencias para los niños y tampoco a la edad de adulto. Es muy raro que veamos problemas específicos al parche. También CIA es igual. Lo que nosotros no sabemos es qué va a pasar con las prótesis percutáneas que se usan para hacer, porque ya son más grandes. En ese caso es más material que se tiene que cubrir, ¿no? Y no sabemos bien si está cubierto completamente a través de los años o todavía va a quedar expuesto ese material sintético a la circulación sanguínea, que es un riesgo para infección más que nada. Pero fuera de eso no nos ha dado ningún problema. Muy bien, y volviendo al deporte, Eduardo, Eva, que es una entrenadora personal, plantea si es indistinto el deporte aeróbico, anaeróbico y hace referencia en concreto al trabajo con pesas. Yo no soy un experto en eso porque tengo la suerte de trabajar con personas que sí lo son. Sí. Pero mi sospecha es que las recomendaciones no son muy diferentes de las del individuo normal. No estamos hablando del halterofílico, ¿verdad? Del individuo normal, que mantiene un equilibrio entre aeróbico, anaeróbico y etcétera, de forma razonable. Pero yo no me siento competente para aportar más detalles en ese sentido. Sí. Y prefiero ser honesto. Sí. Yo creo que ahí en la mayoría de las recomendaciones lo que buscamos es un poco la clasificación clásica, ¿no?, de los deportes de la carga estática y dinámica. Y como comentas, no es lo mismo cuando hablas de pesas, la halterofilia que la utilización de mancuernas para tonificar brazo, ¿no? Que ahora, por ejemplo, pues hay muchos adolescentes, ¿no?, que empiezan con querer ir al gimnasio, etcétera, y que realmente es una cuestión distinta. Y ahí yo quizá solo comentar de la patología, sobre todo de válvula aórtica o aorta ascendente, los deportes de alta carga estática, ¿no?, como puede ser la halterofilia, pues que quizás son los deportes menos recomendados. Sí, he visto, Pedro y Eduardo, quizá quería obtener vuestra opinión de esta pregunta que hacen en el chat, en el que plantean un escenario a 20 años vista. ¿Cuál creeríais vosotros que sería el avance más espectacular en la cirugía cardíaca pediátrica? Mira, voy a adivinar. Yo creo que en la patología hay dos áreas en que yo creo que estamos avanzando bastante rápido. Una es las valvulopatías. Yo creo que las prótesis que están experimentando ahora, de aquí a 20 años las vamos a tener y van a ser mucho mejores de las que tenemos ahora. La otra es el manejo del ventrículo único. No solamente en prevención, o sea, tratamiento para mantener una fisiología biventricular, pero para tratar a los pacientes en los cuales no tienen esa opción, en los cuales se ha sometido a una intervención con fisiología de Fontan. Yo creo que ahora no tenemos muy buenas opciones. En todos los centros yo creo que están trabajando en buscar soluciones a estos problemas. Yo creo que de aquí a 20 años vamos a tener mejores formas de manejarlo. Pero esos son los dos desafíos más grandes que tenemos y hay mucho esfuerzo en resolver esos problemas y yo creo que de aquí a 20 años vamos a tener muchas mejores soluciones que tenemos ahora. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo agregaría a veces la esperanza que tengo de que haya más terapia génica preventiva, particularmente fetal, y luego la caracterización del biocardio, en particular del niño hipoplásico izquierdo, porque a pesar de que se haga muy buena cirugía de manejo interdisciplinario, hay algunos niños que
a pesar de nuestros esfuerzos, desarrollan disfunción miocárdica primaria, tienen un miocardio de mala calidad. Hay algunos estudios que estamos realizando en Denver, bueno, se ha hecho mucho de eso, de hecho hay todo un laboratorio dedicado al estudio de la, ¿cómo se dice?, el ARN mensajero, que ha identificado factores de riesgo para que el miocardio vaya a fallar. Y si tal es el caso, eso se ha correlacionado con resultados. Habrá algún tipo de niño que nacerá con hipoplasia del corazón izquierdo, en que se opte inmediatamente por trasplante versus el camino hacia el Fontana. Esto es solo para dar un ejemplo que ilustra el potencial de este tipo de tecnología, que nos permita, igual que lo haremos con farmacogenómica, ¿verdad?, para ciertos medicamentos, etcétera, identificar factores que nos permiten individualizar el manejo de los niños de una manera mucho más específica y eficiente. Total, y no creo que sea ciencia ficción, necesitamos tiempo. Muy bien, pues yo creo que es una pregunta estupenda para finalizar esta jornada. La verdad es que, bueno, ha sido un auténtico placer. Hemos llegado al tiempo establecido, lo superado ligeramente. Yo de verdad daros las gracias, Pedro y Eduardo. Es un auténtico placer poder haber disfrutado de vuestra presencia aquí, de vuestra sabiduría, de vuestra experiencia. Como digo, acabar hablando del futuro yo creo que abre una puerta para todos y como resumen quería destacar dos de las ideas, ¿no?, que han surgido, aparte de tantos casos y tantas cuestiones personales que a veces hemos podido comentar, ¿no? La importancia del trabajo en equipo, que es un equipo completo el que siempre está ahí, es el que adquiere experiencia, pero que todos y cada uno de los miembros del equipo tienen su importancia y son los que al final consiguen el éxito para todos. Y otra idea que ha salido que me ha gustado mucho también, ¿no?, la idea de pensar en el paciente a 30, 40, 50 años, ¿no? Nosotros, nuestro objetivo, incluso cuando hablamos de algo tan sencillo a veces como la salud cardiovascular, buscamos niños sanos para tener adultos sanos, y cuando lo que tenemos es un problema, pues igual, nuestro objetivo es un objetivo a medio o largo plazo, y yo creo que los avances que se han conseguido en los últimos años, gracias a grandes profesionales como Pedro del Nido, como Eduardo da Cruz, pues han hecho que estemos ahora donde estamos. Y nada más, daros las gracias a todos por vuestra presencia, daros las gracias y dar las gracias a Menudos Corazones por haberme invitado a participar. Os doy las gracias personalmente y sobre todo por la labor que realizáis con nuestros pacientes, con los niños y con las familias, que bueno, en lo que podamos, pues estaremos siempre aquí colaborando con vosotros, y lo dicho, daros las gracias y un saludo. Así que, de verdad, yo estoy profundamente agradecido a todos vosotros. Muchísimas gracias, de verdad. El placer ha sido mío. Sí, Gracias por la invitación. Ojalá nos inviten el próximo año también. Claro. Aquí estaremos esperando.